Vos sabés que estaba buscando material para realizar un video, ¿viste? En honor a el Día de la Mujer, ¿verdad? Para celebrar junto con todas las peregrinas este día tan especial. Y de pronto me encontré con el discurso de Giorgia Meloni, el cual me llevó a la siguiente reflexión. Bienvenidos a este nuevo Peremateando. Mujeres, lo que nos pida podemos. ¿Quién es Giorgia Meloni? Giorgia Meloni nació en Roma el 15 de enero de 1977. Es una periodista y política italiana. Y te voy a dejar, primer ministro, y te voy a dejar abajo un link para que vayas a averiguar más de qué se trata, quién es esta mujer, ¿verdad? La cual, después de ser nombrada primer ministro, hizo un viaje a España y dijo lo siguiente, cosa que te voy a compartir. Mirad la ideología de género. La ideología de género. Si vais más allá de los eslóganes, fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer. Cosa, ¿viste lo que dijo? El objetivo es la desaparición de la mujer. Cosa que verdaderamente yo no había caído en la cuenta. Capaz vivo en un termo, no sé vos qué opinás de esto. Vamos a seguir escuchando. De la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. La madre es la humanidad misma, es decir, esta ideología de género que trata de acabar, según Giorgia Meloni, después déjame abajo en la caja de comentarios qué te va suscitando esta reflexión que estamos haciendo, acabar con el tema de la mujer, pero sobre todo la mujer unido al don tan grande que Dios le dio de ser madre, la maternidad. La maternidad es la humanidad. Yo me quiero detener en esto que dijo ella. Aquí voy a ir un poquito más atrás. No es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. No solo eso, pienso yo, y esto me lleva a ahondar más en la reflexión, ¿no? En este Día de la Mujer, ¿qué mujer estamos celebrando, no? Sí, esta ideología está tratando de apartar a las mujeres, ¿no? Con todo este tema de la igualdad. Vamos a ponernos a pensar un poco algo que pasó y que está pasando, por ejemplo, en el mundo del deporte. Córranse, chicas. Acá llegamos los hombres a enseñarles cómo competir en la categoría femenina. No sé si ustedes se enteraron, pero la ciclista o el ciclista McKinnon creo que es, dice el título, pulveriza récords y la moral de sus adversarias. Ya el título me parece desubicado. Él nació como un niño en Canadá hace 37 años, pero sentía que su cuerpo no le representaba.
¿verdad? Este hombre no se siente identificado con su cuerpo, entonces se percibe mujer y entra a competir siendo hombre, biológicamente hombre, más allá de que te podés hacer operación o lo que quieras, pero genéticamente seguís siendo un hombre, entras a competir como hombre que se percibe mujer en una competencia con mujeres. Ciertamente, como dice el título, pulveriza récord. Y dice la nota, un triunfo que ha reavivado la polémica y el debate sobre si los atletas trans compiten con ventajas en las categorías femeninas. Entonces aquí sale la ex campeona Victoria Hope, una de las más destacadas del circuito, diciendo: no es complicado entender, la ciencia está ahí y lo dice. Considero yo, y la ciencia también considera, que no es una mujer. El cuerpo masculino que ha pasado por esa pubertad aún conserva sus ventajas, no desaparece. Las diferencias de tamaño sí está. La diferencia de estructura ósea sí está. La diferencia de masa muscular sí está. Se ve, se nota, a simple vista. Y que conste que tengo simpatía con ello. Claro, tiene que poner simpatía porque si no, claramente a esta pobre mujer la van a acusar de transfóbica y todo. Porque cuando vos decís que no estás de acuerdo con algo, terminás siendo enemigo. Qué raro, ¿no? Una ideología, gente que va por la libertad, por la igualdad, pero mientras vos pienses como ellos, ¿no? Entonces, esta pobre mujer dice, bueno, yo conste que tengo simpatía por ellos, porque tienen derecho a hacer deporte y competir, pero no a entrar en la categoría que quieran. La altura promedio del hombre y la altura promedio de la mujer son diferentes. El ancho de hombro es diferente, el tamaño del fémur es diferente y por ahí para allá todo lo había y por haber. Una persona, un hombre que se percibe mujer, digámoslo así, y quiere competir, y bueno, que sean una categoría de Transformers y no que metan a este tipo con mujeres, porque ciertamente las va a pasar por encima, y no porque las mujeres sean menos, pero el cuerpo del hombre comúnmente tiene mucho más fuerza y sobre todo si hace deporte. ¿Verdad? Aparte, vamos a ser sinceros, porque ella después, claro, esta persona dice, justo después de revalidar su título, respondió a muchas de las críticas resaltando que era un discurso de odio y propagación de la transfobia, ¿no? El victimismo comúnmente. La equidad en el deporte significa la inclusión y el respeto de los derechos y la identidad de cada atleta. A mí me parece bien eso, el respeto. Entonces hay que tener respeto por los atletas femeninos, porque vamos a ser sinceros, una mujer, atleta femenina, ciertamente muchas veces tiene que sufrir con un simple hecho, el tema del periodo. ¿No? Tiene que competir y justo le viene Andrés que la visita una vez al mes. Estas personas no tienen ese problema, creo yo, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de igualdad. Por más que diga que su testosterona es baja y todo lo que dice después en la nota, después te lo voy a dejar abajo, así lo lees, porque no quiero ahondar mucho en estas cosas, pero no hay igualdad acá, no me vengan con igualdad. Entonces el título siempre, porque estoy podrido de que digan el primer trans, el primer homosexual que, el primer lesbiana que, el primero que, el primer negro que, eso es típico de esta ideología de género que nos está enfermando a todos, discúlpenme que lo diga, ¿verdad? No sé si se acuerdan de Ángela Ponce, que resulta ser la Miss Universo de España, ¿no? Y porta la corona mundial de Miss Universo, un hombre que se percibe mujer y que entra a competir con mujeres de naturaleza, digamos, biológicamente mujer, digámoslo así, y no vale, no hay la misma, hay igualdad, digámoslo así, para que no se me ofenda, de dignidad, todos somos iguales, pero somos diferentes, un hombre es diferente a una mujer. Entonces, ¿por qué no hacen mejor la Miss Universo trans en vez de poner a un hombre que se percibe mujer a competir con mujeres? No me parece justo.
No me vengas que es igualdad. Hagamos categorías de... Ahí sería igualdad. Que esta ciclista, por ejemplo, que es un hombre biológicamente, compita con otros hombres biológicamente que se perciben mujeres. ¿No? Ahí sería justo. Entonces vamos a ver si sale primera. Lo mismo había también una nadadora, ¿no? Que dio un discurso terrible llorando. Lo voy a poner ahora. A ver si lo tengo acá. Creo que no. Sí, acá. La declaración de Riley Gaines. My name is Riley Gaines. I'm a recent graduate from the University of Kentucky, where I was on the women's swim team. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a 5-time SEC champion. I am one of the fastest 200 butterflyers of all time. Compite en el estilo mariposa. El estilo mariposa era así, ¿no? No, así. El estilo mariposa. Ciertamente, entra a competir un tramo y ciertamente gana. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. We went the exact same time down to the 100th of a second. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. Porque aparte mide como 2 metros el tipo, ¿viste? Y los ponen, ¿por qué ella se pone a llorar? Porque los ponen también en el mismo vestuario cuando él no está operada y se paseaba, ¿no? por el vestuario con las chicas ahí. But that is not all. In addition to being forced to give up our awards, our titles, and our opportunities, the NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent, and we did not give our consent. A mí no me parece justo y no me parece inclusión eso. No sé vos qué estás pensando. Es decir, que hagan una competencia para estas personas, para estos hermanos que se perciben de otra manera, pero que biológicamente no son mujeres. I know I don't speak for everyone. It's impossible to speak for everyone. But I can attest to the tears that were shed on that pool deck by these poor 9th and 17th place finishers who missed out on being named an All-American by 1 place. And I can attest to the extreme discomfort in the locker room when you turn around and there's a male watching you undress while exposing himself. I can attest to the anger and frustration from these girls who had worked so hard and sacrificed so much to get to this point. No sé, es muy complicado el tema, porque el día de mañana te viene un hombre que se percibe niño, entonces lo tenés que aceptar en jardín de infante. El día de mañana vienen unos novios a pedirse casarse y como es un chico y otro que parece una mujer pero en verdad es un hombre, entonces te hacen un juicio de discriminación porque no los querés casar y el cura va a ir preso. Yo pienso que eso se va a venir. ¿Entendés? Pero volviendo al tema de la mujer, a mí me gustaría que se empiecen a pronunciar ustedes, porque yo veo que son comúnmente los varones los que se están pronunciando sobre este tema, cuando, como lo dijo Georgia, a las mujeres poco a poco se las va dejando de lado. Ojo con eso, porque ni siquiera trabajo van a poder conseguir, porque si los hombres empiezan a percibirse mujeres todo el tiempo, ni casarse van a poder. No sé, lo tomo en chiste, no sé ya. Este video decir... Está como todo peremateando un poco así, donde uno dice lo que piensa, pero yo creo que nosotros tenemos que ir por un camino más sano. Creo que voy a hacer, si quieren que haga una serie de videos sobre este tema, profundizando un poco más, pónganme abajo en la caja de comentarios, ¿no? Porque hay otras cosas que estoy viendo que se nos está yendo de las manos. Me gustaría saber a las mujeres que siguen el peregrino qué piensan sobre estas cosas. Les voy a dejar los links de estos videos para que los vayan a ver. Muy bien.
si te interesan estos temas, si te interesa seguir profundizando y reflexionando en los perematianos, te dejo aquí otro video sobre esto. Muy bien, nos estamos viendo. Paz y bien, y aportarse bien si es que pueden. Feliz Día de la Mujer. Y lo dejo ahí. Chau, chau.